bro. Ya sé bien. Bueno, primeramente vamos a hacer en gramática lo que sería este autómata, que viene del estado S, con una X minúscula pasa al estado X, con una Y minúscula pasa al estado Y. Si estamos en el estado X, pasa al Y con una Y minúscula, y si estamos en el Y, pasa al X. El estado X es de finalización y el estado Y es de finalización. El S es de inicialización. Nosotros podemos escribir nuestra gramática de la siguiente manera, como la tengo así escrita. Estamos en el estado S, aquí hagan como si hubiera una flechita. Pasa... ¡Ay, qué es esto! Nah, sale mal tutorial. Luego se corta, pa, luego se corta, luego se corta. Uy, no, al madre esta cosa. Bueno, si estamos en el estado S, si le metemos, esta es nuestra entrada, una X, pasa al estado X mayúscula. Si estamos en el estado S, entramos con una Y, sale una Y mayúscula. Si estamos en el estado X mayúscula, metemos una Y y se va la Y mayúscula, y así. Estos espacios en blanco que dejo aquí significa lambda, o lo que sería el fin de cadena. Y la L es lo que yo llamo como en el estado final. Es una L de lambda, vaya. Si esto nosotros tratamos de pasarlo de código, vamos a pasarlo, o lo que yo hice fue de la siguiente manera. Creé un vector de gramáticas con una variable llamada número R, o número de reglas, que está definida aquí anteriormente como un integer. Aquí lo que yo hago es meter mis reglas de la siguiente manera. Primero el estado, luego un espacio, que significaría como la transición, o es un espacio para no tenerlo todo pegado, el símbolo no terminal y el símbolo terminal. Al momento de usar lambda, como no se puede poner ese símbolo, dejo un espacio en blanco en la tercera posición. Y la L, que sería el estado de lambda ya finalizado, que acepta la cadena, vaya. Primero lo que hice fue crear tres banderas. Cada bandera tiene un significado. La primera bandera es seguir en el ciclo while. La bandera 2 es verificar si la cadena es válida o no. Y la bandera 3 es verificar si se efectuó una regla o no. Luego tengo tres variables de números que me apoyan, i, k y j, y número r, que es el número de reglas. Tengo dos variables de tipo char, es el símbolo, donde voy a guardar el símbolo que estoy checando. El estado, que inicia en el s, como inicia mi gramática. Y un estado provisional, que creo que no lo estoy usando exactamente, pero me servía para verificar si el estado cambia de un símbolo a otro. Y luego tengo string, que es mi cadena. Aquí guardo la cadena que mete el usuario. Y provisional, que la uso para guardar ahí la regla gramatical que estoy checando. Aquí yo meto mi cadena con un getLine. Y empiezo con un do, porque quiero que pase por lo menos una vez. Convierto el símbolo, nuestra variable símbolo, a la cadena en la posición i. La posición i en este caso empieza en 0. Entonces voy a tener el primer valor de la cadena que metí. Recuerden que en C++ empieza del 0 en adelante. Ahora, yo uso un ciclo while. ¿Para qué? En este ciclo while lo que yo hago es verificar uno por uno las reglas de toda mi gramática, a ver si ese símbolo en la cadena entra. Tipo, lo que hago principalmente es a mi variable provisional le meto la regla gramatical k, que es una variable auxiliar que empieza en 0, porque también empieza en 0 nuestras gramáticas. Y uso j hasta el número de reglas para que cheque todo el número de reglas. Bueno, ya que tengo en provisional mi regla gramática, lo que yo hago es comparar el símbolo, que es el símbolo el que estamos checando. Si metemos una X, estamos checando esa X. Al provisional 2. El provisional 2 se encuentra en la tercera posición de la escritura de nuestra regla gramatical. Empieza en el 0, que serían los estados. El 1, que sería este espacio en blanco. Y el 2, donde meto la variable que estoy checando. El 3 sería el estado al que va a seguir. Entonces, si el símbolo y esta, que es la segunda posición, son iguales y estamos en el estado correcto, por ejemplo, estamos en el estado S, en el primer estado, yo meto una X, va a entrar en esta regla, porque S
es el provisional 0, está bien. Y X, que es nuestro símbolo, el provisional 2, están bien. Lo que hago ahora es el estado, lo convierto en la tercera posición de nuestra regla. Entonces el estado se va a volver X mayúscula. Luego, para sacar del ciclo sacar del ciclo del ciclo while, convierto J al número de reglas y uso la bandera 3, la pongo en falsa. Porque esta bandera de apoyo me sirve para confirmar que el estado cambió, que si entró una regla. También tengo este else if, que significa que si el símbolo está en una cadena vacía y si es el fin de cadena, y si se encuentra un espacio en esta posición sería, entonces que me marque a mí que mi cadena ya terminó y convierta el estado L. Este else if es para que entren estas dos últimas cadenas, para que funcionen. Si no, no funcionarían. Convierte el estado L, que si podemos ver más adelante que el estado L nos verifica que la cadena es válida. Dentro de este ciclo while, lo que yo hago es ir sumando las variables j y k por cada vez que pase. Luego verifico si la bandera 3, que si recordamos la bandera 3 verifica si el estado cambió. Si cambió, si no, o sea, si cambió la regla, nuestra bandera 3 se va a volver falsa. ¿Qué significa que es falsa? Si la bandera es falsa, no va a entrar este if. Y si entra, es porque el estado no cambió y hace que mi bandera se vuelva falsa, la primera bandera, y me saca del ciclo. Cuando me saca del ciclo, nos va a decir, bueno, déjenle explico primero, cuando el estado, aquí reinicio mis variables después del if, porque esta ya no las voy a utilizar. Pero si el estado es L, me va a cambiar mi bandera 2 a false. Eso significa que no va a entrar este if que está después del primer ciclo. Cuando es falsa, no nos va a mostrar que la cadena es inválida, pero si yo salgo del ciclo a través de la bandera 3, me va a decir que la cadena es inválida. Este algoritmo lo que hace principalmente, en esencia, es si yo meto una cadena XY, por ejemplo, va a empezar a leer X, como estoy en el estado S, está la X, sí, entonces mi estado se va a volver esta X mayúscula. Ahora paso a la siguiente. Como estoy en la X mayúscula, estas dos reglas se las va a saltar, pues el estado no coincide con estas y va a pasar a estas. Entonces va a decir, mi estado, mi entrada es una Y minúscula, aquí está mi entrada de Y mayúscula y va a pasar a la Y mayúscula. Estas no las va a pasar porque el estado no coinciden y va a pasar a estas dos. Como es lambda o fin de cadena, verifica si esta está vacía. Y como está vacía, pasa al estado L, que el estado L es para verificar que ya está bien. Y eso sería todo de la explicación de cómo hice mi algoritmo. Y como podemos ver, funciona si yo le meto una cadena, por ejemplo, A, es inválido. Si yo meto una cadena X, es válido. Y si yo meto una cadena, eh, bueno, XY, 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 es válido. Y sería todo. ¿Tiene una pregunta, abuela? Y si yo le meto Roberto, ¿qué pedo ahí? Si tú metes, Roberto X al final. ok, Roberto X. Es inválida porque directamente, como la R no está dentro de las reglas gramaticales, lo que hace mi bandera 3, como sigue en true, hace la bandera falsa y me saca del ciclo y sale la cadena es inválida. Ok, me pareció muy bien la explicación, pa.